Cómo preparan los temas de estos patojos, son tremendos. Ahorita le doy el micrófono en todo lo que usted está poniendo su diezmo y ofrenda ahí. Va a predicar el diácono Otío Moreno. De Moreno no tiene mucho, pero es apellido Moreno. Fíjese que sinceramente le voy a decir algo. Sentí, y no por el frío que da es, pero sentí hasta el frío cuando el Señor me mostró que estaba cayendo una lluvia sobre nosotros hermosa, pero aquello que eran chorros de agua. Y yo todavía, incrédulo, le dije: Señor, yo estoy viendo eso porque vi en la televisión que estaba lloviendo en México. Y viera todo lo que me dijo, eso ya no se lo voy a decir. Porque sinceramente, hasta lo confirmó por la profecía cuando dijo: soy yo el que te estoy haciendo sentir todo esto. Yo dije: Padre Santo, me sigue pasando el tráiler, ¿no? Son bendiciones que Dios decide mandarnos. Si usted me dice que porque somos chulos, yo le voy a decir: lo siento, es por la pura misericordia de Dios. Así que preparémonos, prepara tu corazón. Le quedan 45 minutos al hermano para que nos envíe esa bendición que Dios le ha dado. Gloria a Dios, mi amado hermano, que el Señor me lo bendiga. Creo que después de esta preciosa visitación del Señor, uno se queda así, bendecido, ¿verdad? Y ese es realmente el verdadero orden, el que uno venga a la casa del Señor, se ofrezca como sacrificio, y entonces uno pueda experimentar la bendición del Señor a nuestros corazones, y ahora la tierra dispuesta para recibir esa semilla del Señor y que fructifique. Acompáñenme a orar y que sea su Santo Espíritu guiándonos para poder nosotros con nuestro entendimiento sea renovado y estemos aptos, el Señor nos haga tierra fértil para recibir su palabra y que aprendamos más de Él. Padre bendito, en el nombre de Jesús te vengo clamando que seas tú enviando tu Espíritu Santo, Señor, enviándonos espíritu de revelación, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros entendimientos, Señor. Prepara, Señor, nuestro vientre para poder digerir, Señor, esta palabra y que sea de mucho provecho, de edificación, Padre bendito. La iglesia, Señor, dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu dice: ven, Señor Jesús, te esperamos. Te damos las gracias en tu nombre maravilloso. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Y pues voy a tratar de aprovechar el tiempo. Mire, le traigo lo que es la actualización de la semana escatológica. Este tema lo estuvimos impartiendo ya hace algunos meses allá en lo que es la iglesia Pan de Vida Central, ¿verdad? Pero le traigo ahora las actualizaciones, porque fíjese que han pasado muchas cosas últimamente y la Biblia nos enseña a la luz de la palabra. Fíjese, nos dice: como en los días de Juan el Bautista, como en los días de Herodes, como en los días de Cristo, como en los días de Elías, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Silpa, como en los días del ángel de la séptima trompeta. Entonces, cada uno de esos días, fíjese qué tremendo, porque tienen un significado, tienen características que nosotros debemos de saber, porque la iglesia del Señor se le va a revelar cuándo va a ser el momento glorioso en el que debemos de ser preparados. ¿Para qué? Para la venida del Señor, para el arrebatamiento, para el encuentro con el amado. Entonces, mire, partamos. ¿Y qué dice en Hebreos 10:25? Ahí le puse dos preciosas versiones. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice? Se acerca. Entonces, fíjese, aquel día se está acercando. Nos estamos acercando cada vez más a ese precioso día. No dejemos de reunirnos, pues, entonces, como algunos ya lo hacen, ¿verdad? Al contrario, animémonos, o sea, que constantemente estemos animándonos. Usted es el ánimo para esa persona que necesita una llamada y que le diga: no, hombre, venite a la iglesia, vamos a recibir la palabra del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos entonces cumpliendo la palabra del Señor. Y dice: confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. De tal modo que, miren, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
Entonces, ¿quiénes dicen que van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos, ¿verdad? Entonces, mire, que ante el tribunal, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno y sea malo. De tal modo que, mire, la Biblia nos enseña que en los días de Elías son días, de Juan, son días de preparación. De tal modo que en aquel entonces dice que se levantó el profeta, ¿verdad? Juan el Bautista, y dice que voz que clama en el desierto. Y él venía anunciando, él venía preparando. Hoy en día eso es figura del ministro que está preparando a la iglesia. Porque fíjese que la palabra del Señor, usted no me dejará mentir, que dice que es necesario que busquemos la paz y la santidad, ¿verdad? Porque si santidad, ¿qué dice su palabra? Nadie lo va a ver. Entonces estamos en el proceso en el cual estamos siendo preparados en esa santidad para que podamos ver al Señor, para que podamos nosotros estar listos. Y eso es un proceso de preparación que lleva el transcurso de nuestra vida, para que de tal modo, para que cuando seamos transformados, dice su palabra, si no estoy mal, en 1 Corintios 15:52, dice que vamos a ser transformados. Fíjese, ese glorioso día se va a dar, pero para llegar a ser transformados es necesario que antes hayan diferentes transformaciones en nosotros. Nosotros vamos a ir cambiando. ¿Qué implica eso? Que usted y yo vamos a tener que dejar todo aquello que nos estorba a buscar la presencia de Dios. Que usted y yo tenemos que hacer un análisis de las cosas que nos estorban venir a la casa de Dios, de aquellas cosas que nos estorban buscar la santidad, de aquellas cosas que nos estorban buscar la humildad para poder acercarnos al Señor, para tener esa santidad entonces y podernos acercar. Fíjese, le estoy repitiendo eso porque es bien importante que tome nota que la santidad implica buscar al Señor, y lo vamos a ver más adelante porque hay un proceso de evolución que debe llevar el cristiano. O sea, usted y yo tenemos que ir evolucionando, no nos podemos quedar estancados, sino que tenemos que cumplir con esa evolución para poder irnos con el Señor. Pero veamos qué ha pasado en los días de Juan. Mire, los días de Juan el Bautista, ¿qué dice Mateo 11, verso 12? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces, fíjese, desde entonces cuando Juan dice que empezó a preparar, dice que sufrían violencia. Y cuando habla de sufrir, ¿qué le viene a la mente a usted? ¿Verdad? El sufrimiento, usted sabe que no es algo agradable, ¿verdad? Pero que es un proceso de transformación para su vida y para mi vida, el cual a veces es necesario para nosotros poder valorar realmente todo lo que Dios hace con nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas de que a veces tienen muy fácil las cosas o obtienen las cosas de una manera muy fácil? ¿Y qué sucede cuando la persona no valora lo que obtiene? A ver si me ayuda usted a predicar. ¿Qué ha visto? ¿Será que aprovechan los recursos? Se desperdicia, ¿verdad? Fíjese que las estadísticas de acá en Estados Unidos sobre la comida, yo me quedaba asustado porque dice que el 33% de la comida va a parar, ¿sabe dónde? Al basurero, ¿verdad? Porque pues gracias a Dios aquí hay abundancia, ¿verdad? Y usted sabe que a veces a cocinar nos cuesta un poco, nos sale más barato a veces comprar que cocinar en algunas situaciones, ¿verdad? Pero en otras sale más económico cocinar. Pero esos son ejemplos. Pero mire, yo le puse un precioso versículo ahí a la par y se lo puse en rojo. Es el Nuevo Testamento Navarra y dice Mateo 11:11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados son los que conquistan. Fíjese, cuando yo leía este precioso versículo decía, Padre Santo, decía yo, porque usted y yo sabemos que estamos ¿en qué año? ¿Qué año estamos proclamando? El del reposo. Y fíjese que reposo, usted sabe que no significa ponerse a descansar, no significa, ay, qué bueno, este año voy a reposar, voy a poder sentarme en el sillón y quedarme tranquilo. No. Cuando lo que ya hemos entendido y nos hemos metido en esa proclama del Señor, vemos que reposo significa esforzarnos para entrar en ese reposo, como
lo vemos en Romanos 11, 4:11, si no estoy mal. Ahí usted puede leer que para entrar en el reposo de Dios, dice que uno debe esforzarse. De tal modo que entonces, fíjese, a veces los pensamientos de Dios, bueno, no a veces, sino que siempre, los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Y ya lo hemos aprendido. Pero entonces cuando vemos y entendemos esos pensamientos de Dios y empezamos a pensar como Dios quiere que pensemos, empezamos a caminar y empezamos a esforzarnos. Pero miren, tiene que haber una preparación como en los días de Juan. O sea que usted y yo debe de entender de que debemos de prepararnos. ¿Para qué? Para la venida, para el encuentro con el amado. Fíjese, ejemplo bien fácil. Usted ha visto cuando alguien se va a casar, ¿verdad que hay una preparación? ¿Verdad que hay que ver en dónde va a ser el lugar? Que hay que ver que las invitaciones, que hay que ver la comida, que el vestido, ¿verdad? Es algo bien importante. Y que el vestido esté bien planchadito, como la foto. Porque, ¿o usted ha visto alguna novia que se manche con un vestido así todo manchado? No, ¿verdad? Entonces, eso implica, fíjese, las mismas cosas que hacemos acá, porque dice la Biblia que así sea exaltado su nombre, así como en el cielo, acá en la tierra. Eso también es figura de que la novia debe de cuidar sus vestiduras, que estén limpias. ¿Y cómo va a cuidar usted que la vestidura esté limpia? ¿Verdad? Alguien que se compró su pantalón blanco y su camisa blanca, cuando va a saludar a alguien, así como, Dios te bendiga, ¿verdad? Porque se manchan a veces las camisas o se manchan los pantalones. De tal forma que la misma situación cuando uno anda en el mundo, en lo secular, uno debe de tener mucho cuidado de que su vestidura no se manche. ¿Sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis? Y si no estoy mal, capítulo 22 dice que el lino fino o el vestido fino son las acciones justas de los santos. De tal modo que para usted cuidar su vestidura debe de caminar y actuar con justicia. Debe de actuar y caminar en santidad. Entonces, fíjese, usted viene a la palabra, a la casa del Señor, recibe la palabra de Dios, recibe la instrucción, recibe el consejo y ahora sabe que tiene que cuidarse, que sus vestiduras no se manchen. A veces la palabra del Señor nos dice, cuida de convertir a los demás y no te conviertas a los demás. Así dice la Biblia. Porque fíjense, a veces podemos estar en nuestros trabajos y contaminarnos con lo que oímos. En tal punto que hay personas que no cuidan su lenguaje y se le van las palabrotas, ¿verdad? Y si uno no tiene cuidado, cuando uno siente, se le sale una palabra de esas que anda escuchando durante todo el día. Pero aquel que anda cuidando su vestidura, que anda cuidando del consejo de Dios, que se anda apartando de los malos pasos, va a saber de que tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sin paz, primero que nada, no andar peleando, ¿verdad? Y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Entonces debemos cuidar esa santidad, de la cual desde los días de Juan el Bautista se vienen dando. ¿Cómo? Esforzándonos. Miren, varias cositas que veía yo de Juan. Y aquí en Malaquías 3:11 vemos la profecía. Fíjese que Malaquías fue el último por el medio del cual Dios habló a su pueblo. Usted ve que el libro de Malaquías, ¿verdad? Y ahí terminó, hubo un silencio. Pero fíjese que ahí ya le dieron una profecía. Mire qué dice en Malaquías 3:1. He aquí yo envié a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces vemos cómo de ahí el Señor ya está anunciando que iba a venir Juan el Bautista a preparar el camino para que la gente, porque lo que predicaba era arrepentimiento, usted sabe eso, ¿verdad? El bautismo del arrepentimiento, él decía arrepiéntanse, de tal modo de que entendieron muchos el mensaje, se bautizaban en arrepentimiento para estar preparados para cuando viniera el Mesías. Pero habían unos que también entendieron y les dijo, ¿y a ustedes quién les enseñó? Les dijo, de huir, hipócritas, de huir de la ira venidera. Entendieron muchos que a través del bautismo iban a poder escapar. Fíjense, y los reprendía ahí Juan, pero mire, continuemos. ¿Qué es lo que se va a ver en los días de preparación o en los días de Juan?
se va a ver la llenura. Fíjese, tan precioso, porque el Señor hoy nos confirmaba y nos daba una llenura para que usted pudiera comprender que esa llenura es una llenura que debemos de experimentar nosotros en todo tiempo. Cada vez que nos reunimos, dice su palabra, que hay cuando se reúnen. Hay cánticos, hay profecía. ¿Con qué edificas a tu hermano? Hay cantos al Señor, hay interpretación, hay dones, se mueven los dones. Pero entonces, ¿qué había? Fíjese, Lucas 1, capítulo 15, se lo voy a leer. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde dice? Aún desde el vientre de su madre. De tal modo que hoy como cristianos podemos nosotros entender. Tal vez a nosotros no nos dieron esas enseñanzas antes, pero hoy tú las estás recibiendo para que lo apliques con tus generaciones, con los que vienen. Vas a tener hijos, vas a tener más hijos. Si los tienes hijos que tienes ahorita, vas a entender que desde el vientre tú puedes ministrar, orar, para que ese bebé sea lleno del Espíritu Santo. Como vemos acá que desde el vientre hubo una administración en Juan el Bautista, que es algo que se tiene que dar ahora. ¿Sabe por qué? Porque leemos en el capítulo 1, unos versículos adelante, en el 41, y dice: aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, fíjese, María llegó a saludar, y dice que cuando saludó, dice entonces que la criatura saltó en su vientre. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces mire qué precioso, porque ahí vemos a una madre experimentando la llenura del Espíritu Santo. De tal modo que ahí, si usted se da cuenta, no había sido todavía el Pentecostés, porque el Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo y bautiza. El Pentecostés usted lo puede leer en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, al final de los versículos del 1, y en el capítulo 2 usted ve que en un de repente, dice que vino el Espíritu Santo y sopló, y dice que todos fueron llenos de la gloria de Dios. Dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y los bautizó. Hubo Pentecostés, pero mire acá, ya ellos estaban experimentando la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en los días de preparación, usted va a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, lo va a experimentar sus hijos, sus bebés, lo va a experimentar usted como madre. Y también, mire, en Lucas 1:67, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces vemos cómo en los días de preparación la familia tiene que experimentar la llenura del Espíritu Santo. Dice amén. De tal modo que entonces usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo es buena señal. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo preparado. Porque para experimentar la llenura del Espíritu Santo, uno debe de tener ciertos cuidados. Fíjese que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo dice que se contrista. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando no cuidamos lo que decimos, cuando tenemos un mal sentimiento, cuando nos expresamos mal. Dice que el Espíritu Santo le da tristeza. Pero cuando nosotros caminamos y actuamos como a Dios le agrada y al Espíritu Santo nos hace sentir, entonces el Espíritu Santo da llenura. Porque hay diferentes. Fíjese, el Espíritu Santo dice que puede estar con nosotros, porque usted cuando recibió a Cristo Jesús y se bautizó, el Espíritu de Dios entró en usted. De tal modo que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de cuidarnos, de buscar la santidad. Pero entonces el Espíritu Santo está en usted, pero también puede estar con usted. O sea, no es lo mismo que esté en usted que esté con usted, ¿verdad? Con usted está aquí a la par, en usted está adentro, pero sobre usted también puede estar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está sobre usted, es cuando usted recibe el poder de Dios para su vida, el poder que le da la fortaleza para vencer cualquier tipo de situación. Dice gloria a Dios. Entonces, fíjese, la llenura en los tiempos de preparación, usted como debe de experimentarlo en familia. La preparación a santidad. Fíjese, Juan, la voz que clama arrepentimiento. Si alguien me puede ayudar rápidamente a leer Mateo
3:3 y también Isaías 43, ¿verdad? Donde podemos ver que es la voz que clama en el desierto, y en Isaías también que están profetizando sobre Juan. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál era aquel? Pero te voy a poner la versión, no sé qué versión quieres, tengo la al día. Que voy a leer la Reina Valera, me imagino, ¿verdad? Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Entonces, mire, voz del que clama en el desierto, el que viene a preparar el camino para el Señor. Y dice que habló del profeta Isaías, ¿verdad? Ahí le puse la cita, miren, Isaías 43, donde Isaías está hablando de él, porque como en los días, dice, de Juan el Bautista, fíjese, así va a ser la venida del Señor, de tal modo que usted y yo vamos a experimentar un avivamiento del Espíritu Santo, vamos a experimentar una llenura del Espíritu Santo y vamos a ser llevados a otra dimensión. ¿Para qué? Para estar preparados. Pero mire, entonces los días de Juan el Bautista son días de preparación para su venida, pero los días de Juan el Bautista son días también donde vamos a ver, ahí le puse medios de comunicación, pero no me lo voy a tomar a mal, sino que es como una cierta publicidad, porque Juan el Bautista vino a decir, arrepiéntanse porque ya viene su Salvador, y vino a dar a conocer a aquel que venía, de tal modo que cuando vino dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Lo vino a presentar, fíjese. Entonces, en los días de preparación, ¿qué significa eso? Que usted y yo vamos a ser responsables de venir y de presentarle al Señor a más personas. Usted y yo van a tener la preparación, la vamos a recibir para dar a conocer de Cristo. Porque cuando le hablamos a alguien de una persona, ¿verdad? A mí, por ejemplo, mi esposa me ha hablado tanto de sus jefes en su trabajo, ¿verdad? De tal modo que un día llegué y yo le dije, ¿quién es ella? Y me dijo, de ella es la que yo te hablo siempre. Dije yo. Hasta sentí como que la conocía, porque me cuenta tantas buenas cosas de su jefa y con los que trabaja, que entonces cuando yo ya la conocía en persona, ya me sentía yo como que lo conocía. De esa misma manera, usted y yo debemos de hablarle a las personas de Cristo, a tal punto que cuando te digan, ¿y qué fue eso que sentí? Entonces tú le vas a decir, eso que sentiste fue el Espíritu Santo que te tocó y que entró en ti. Y entonces recibiste al Espíritu Santo y recibiste el Espíritu de Cristo y ahora tienes vida. Esa preparación es la que nosotros vamos a tener y debemos de tener ya. Como medios de comunicación también el Señor nos va a proveer, nos está proveyendo. Tenemos las redes sociales, tenemos el canal Rema Visión, donde predicamos, donde anunciamos su palabra. Pero fíjese, detrás de mí viene ya, o sea que los días de preparación es porque ya viene el Señor. Dentro de poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, usted y yo vamos a poder ver ese día glorioso donde va a venir Cristo Jesús. Y entonces es importante que nosotros, mire, nos hizo un aviso y ahí dice, el hacha ya está puesta. Y ahí le puse un hacha porque para los que no lo conocen, esas son las hachas, mire, las que se usan para cortar, ¿verdad? Algunos han tenido la experiencia y saben cómo darle a eso y sacar la leña, ¿verdad? Pero también sabe que cuando dice el hacha ya está puesta, es porque se va a usar. Allá te tengo ya lista el hacha, decían antes, ¿verdad? Tráete la leña porque vamos a hacer las tortillas, los frijolitos hechos en ollita de barro, ¿verdad? Era porque ya estaba preparada. ¿Pero por qué? Es una advertencia para que nosotros sepamos que ya está poco, porque si el hacha ya está puesta, ¿qué va a pasar? Van a cortar los árboles, miren. La palabra de Dios dice que todo árbol que no dé frutos, ¿qué? Será cortado, así como esa imagen que le puse ahí. Y mire, el que tiene frutos, ¿cómo está? ¿Verdad? Ahí está con sus frutos, verde, bien plantado, porque es necesario. La palabra nos compara a usted y a mí como árboles. Nos implantan la semilla de Dios
y nosotros debemos de hacer que esa semilla crezca en nosotros para que nos volvamos como árboles junto al río, plantados junto a corrientes de agua viva que nada los puede mover. ¿Por qué? Porque más adelante usted y yo, si vamos a hacer árboles, vamos a formar un bosque del Señor, vamos a formar el huerto del Edén, vamos a formar la habitación de Dios, de tal modo que Juan el Bautista nos advierte, el hacha ya está puesta. O sea que miren, tenemos que apresurarnos. Fíjese, el segundo día dice que menciona los días de Herodes. Y perdóname que voy hablando así rapidito, pero si no, no me alcanza el tiempo. Tal vez no los vamos a poder ver todos, pero hasta donde llegue el tiempo. Miren, los días de Herodes también los menciona en la palabra del Señor. Y Herodes significa, los días de Herodes lo que significan es persecución. Fíjense, de tal modo que usted puede ver en la Biblia que en Mateo 2:1 dice, Jesús nació en Belén de Judá en los días del rey Herodes. Ahí se lo puse en amarillo, mire. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mire, los días de Herodes son días de persecución. ¿A quiénes persiguen? A los niños. Mire qué tremendo. Porque fíjese, si usted ve en la Biblia, usted se da cuenta que cuando nace un libertador, nace el libertador Moisés. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Dice que lo meten en su arquita calafateada y la ponen sobre el río Nilo, si no estoy mal, ¿verdad? O Jordán, el Nilo, ¿verdad? Y entonces dice que lo recibe la hermana de Faraón. Pero mire, el punto es, nace Moisés, ¿y qué menciona la Biblia que hacen? Hacen matanza de niños. ¿Sabe por qué? Porque va a venir un libertador. Viene Jesús entonces, fíjese, y sucede que hay matanza de niños porque viene el libertador. Entonces, mire, hoy en estos días estamos también viviendo los días de Herodes. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día usted puede ver cantidad de noticias donde han habido millones de matanzas de niños. Dígase de paso, el aborto. Ahorita es un tema muy polémico en todo el mundo, en donde vemos que países como Argentina ahorita ha habido conflicto y la gente está haciendo bochinches, está haciendo manifestaciones porque quieren que lo aprueben. Y fíjese, el dato solo aquí en Estados Unidos es de 65 millones de abortos contabilizados. Entonces, fíjese, ¿no le dice a usted eso algo? Como en los días de Herodes. Entonces, si esto se está dando, si esta manifestación se está dando de que está Herodes cazando niños, matando niños, mire, yo me quedaba impactado de leer en las noticias que hay restaurantes en Japón y en otros países donde ya es legal comer carne humana. Donde están, fíjese, pagan por un plato de un feto, $2,500. Usted puede ponerlo en el Google y ver esa noticia. Eso ya está aprobado. Entonces, mire hasta dónde ha llegado la degeneración, hasta dónde ha llegado el movimiento de los días de Herodes. Fíjese, entonces son cosas tremendas que están. Y ahora el movimiento contra los niños por su sexualidad bajo la figura del género. Mire, está bien tremendo porque en algunos restaurantes ya pusieron de que pueden entrar los hombres y las mujeres. Pueden entrar los niños en las niñas. Hay escuelas que ahorita están como que batallando con eso porque no quieren hacer ese cambio, pero los están obligando. Entonces, fíjese qué tremendo. ¿Hasta dónde se está metiendo eso? Entonces, miren, a veces esos tipos de noticias preocupan, pero usted como cristiano y yo como cristiano lo que debemos de hacer es saber que estamos entrando en el reposo del Señor y que todo eso son manifestaciones para que entendamos que está ya solo así. Miren, si fue entonces la matanza de niños y vino Moisés como el libertador, la matanza de niños y vino Jesús, ahora es lo mismo, porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés que lo que antes fue, será. Y lo que ya se dio, volverá a ser. Entonces, si se vuelve a dar eso, ¿sabe qué significa eso? Que nuestro libertador viene pronto, que la venida del Señor está más cerca que nunca.
Y ahí le ponía yo el texto de Éxodo 1:22, si usted quiere anotarlo, ¿verdad? Donde vemos lo que pasa con Moisés. Y ahí le pongo los datos estadísticos. Fíjese, el color azul dice que es lo que es legal en cualquier circunstancia dentro de plazos establecidos para abortos. Esos son los países que están legalizados. Todo el color azul que mira ahí, mire, todo América, allá arriba todo Asia, todo Rusia, casi toda Europa. Son pocos los que no. De tal modo que los que no son legales, los que no aceptan el divorcio son los que están en gris, que ahí casi ni se mira, ¿verdad? Pero son 5 países a nivel del mundo. Los demás colores que usted ve ahí es porque es legal el aborto si la mujer corre peligro. Si la mujer mira que tiene peligro de morir, entonces legalizan el aborto. Pueden hacer que el aborto sea legal. Entonces ahí es donde se está moviendo lo que le estoy diciendo como en los días de Herodes. Tremendo, ¿verdad? Entonces, mire, continuemos con las semanas escatológicas. Ya vimos los días de Juan, vimos los días entonces de Herodes y ahora veamos los días de Cristo, la manifestación de Cristo. Porque la palabra de Dios también los menciona y dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire la versión AF, dice, pero hijo y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Entonces, mire, qué tremendo, porque Cristo Jesús en su carne dice que a él le tocó que aprender obediencia en la escuela del dolor. De tal modo que nosotros dice que debemos de seguir sus pasos, ¿verdad? A veces, amados hermanos, aprender obediencia duele y cuesta. Porque fíjese, usted tiene que rendir sus áreas, las áreas de su alma, que implica rendir la voluntad, implica rendir los sentimientos, implica rendir las emociones. Esas son las 3 áreas fuertes que se mueven en nuestra alma: voluntad, sentimientos, emociones, con las cuales luchamos, ¿verdad? Porque las emociones a veces se dan y son fuertes, y es ahí donde entra el carácter, el temperamento, cómo uno actúa ante las situaciones difíciles. Entonces, Cristo nos enseña que hay que aprender a obedecer, aunque duela, aunque cueste, porque a Dios dice que le agrada la obediencia, de tal modo que aquel que aprende a obedecer, entonces entra en una dimensión diferente. Entonces, fíjate, cuando venga acá el pastor y te dé una instrucción, obedece. Te va a contar como bendición. A veces uno no lo entiende. A veces uno dice, pero ¿y por qué me diría eso? ¿Pero y por qué me daría ese consejo? Y entonces, cuando tú vienes y te metes en el Señor y recibes el consejo y pasas al otro lado, dices, con razón me lo dijo. Si eso era lo que quería el Señor, y te cuenta como bendición. Durante la semana yo platicaba con el pastor y me contaba él un ejemplo donde decía, a veces el Señor dice, a este le va a ir bien después de que tenga este somatón. Y cualquiera dirá, ¿cómo así, verdad? Si un somatón duele. Si se cae alguien y recibe un buen cuentazo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona va en la calle y se cae? ¿Qué es lo primero que le da? ¿Quién me vio? ¿Será que alguien me vio? No, nadie me vio. ¿Verdad? A veces las personas van caminando así, miren, todas creídas. No caben. Don Pavo Real no es nada. Y, ¿verdad? Y entonces se les pasa su orgullo y empiezan ya a caminar con humildad. Porque fíjate, los somatones a veces que nos toca que llevamos. El Señor no está viendo el momento del somatón en el que vas a llorar, en el que te va a doler, sino Él lo que está viendo es más allá. Está viendo de que, mi hijo ahí va a aprender obediencia, va a aprender buena actitud, porque la buena actitud es aquella que te hace sobresalir, porque ahí recibes el consejo de Dios. Y entonces, dice el Señor, le va a ir bien, porque está viendo con una visión que a veces nosotros no comprendemos. Que eso se da a través del consejo, a través de la palabra que Dios viene e imparte, la recibes.
fíjate, la abrazas y la vives. Porque no me dejarán mentir, muchos de ustedes mismos me han dado testimonios donde me dicen, no, hombre, si yo vieras cómo le doy al Señor con agrado y propongo en mi corazón y ofrendo y diezmo y veo las bendiciones de Dios. Entonces, fíjate, cuando uno aprende la obediencia, cuando uno aprende a agradar al Señor, empezamos a experimentar cosas diferentes y empezamos a caminar como Dios quiere, porque en los días del Señor entonces nos enseñó a obedecer. Entonces, la justicia de Dios como parte de su santidad. En los días del Señor vimos que Él vino a dar justicia, aunque Él no tenía pecado, no tenía mancha, Él se mantuvo justo y pagó por ti y pagó por mí. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Porque nosotros nos dejó, miren, entrada libre, ¿verdad? Como cuando algunos de nosotros nos invitan a algún buffet, ¿verdad? Y uno llega y le dicen, pase, porque aquí están celebrando, no hay que pagar. Dice uno, gloria a Dios, dice uno, ¿verdad? Entrada libre. Así mismo, el Señor te dio entrada libre, pero para entrar al cielo, amado hermano. Gloria a ti, gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el Señor vino en los días del Señor, trajo la misericordia. Porque por su misericordia, por su amor hacia nosotros es que hoy experimentamos este gran regalo. Y no solo vino eso, vino muchas cosas, pero dentro de ellas perfeccionó el sacerdocio. Porque el Señor dice que no vino a cambiar la ley, sino vino a cumplir la ley. Y cambió y perfeccionó. De tal modo que ahora todo lo resume en los mandamientos de amar al prójimo, ¿verdad? De amar a Dios primero y amar al prójimo. Y eso encierra que vas a poder cumplir todo lo demás, porque dice que en el perfecto amor se echa fuera el temor. Dice amén. Acompáñenme entonces, mire, al tercer punto de la semana escatológica y es los días. Es el cuarto. Ya hablamos de Juan, hablamos de Herodes, hablamos de Cristo y vamos al cuarto punto de Elías. Entonces, mire, eso quiere decir que está poniendo atención. Mire, los días de Elías. Mire qué tremendo la imagen que le puse ahí. Porque en los días de Elías se marca algo que ahorita lo vamos a ver. Se marcan muchas cosas, ¿verdad? Nosotros debemos de saber en qué tiempo estamos. Y en este momento estamos en los días de Elías. Porque empiezan a contar desde antes del arrebatamiento. Pero miremos, mire. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Mire qué tremendo, me detengo ahí. Porque, ¿qué significa alguien que es viuda? ¿Qué es? Se murió su esposo, que ya no tiene esposo, ¿verdad? Entonces, fíjate, en los días de Elías dice que habían muchas viudas, de tal modo que entonces figura de qué es el esposo para la mujer. De su cobertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese entonces? Que muchas mujeres se quedaron sin cobertura. Hoy en día vemos de que hay muchas personas que están yendo a iglesias donde ni siquiera saben qué es la cobertura. No saben cómo se mueve la cobertura, qué beneficios trae, hacia dónde me lleva la cobertura y la paternidad, que van de la mano. Pero mira, entonces fíjate, vemos de que de la mujer el esposo es la cabeza y del esposo la cabeza es Cristo y de Cristo el Padre, ¿verdad? Entonces fíjate, es ahí donde se da el proceso y donde se rompe. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que esforzarnos por de la mejor manera hacer entender a la gente de recibir esa cobertura del Señor. La cobertura de Dios la vemos en muchos versículos. Hay mucha evidencia bíblica que nos habla acerca de la cobertura de Dios. Pero si en los días de Elías pasó que había muchas viudas, hoy en día va a pasar que va a haber muchas personas que no van a tener cobertura. Entonces, fíjate, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Aquí ya nos estamos metiendo un poco más porque los días de Elías llegan hasta la tribulación. Fíjate, de tal modo que dice su palabra que en los últimos días dice que van a enviar el espíritu de Elías. Pero aquí se va a mover algo bien lindo porque en los últimos días se va a dar
que va a venir el espíritu de Elías, ¿para qué? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea que en los días de Elías se va a ministrar la paternidad. En los días de Elías se va a enseñar acerca de la paternidad para que las personas entiendan que así como hay un padre físico, así como hay un padre del espíritu, o sea, padre del cuerpo, padre del espíritu, hay también un padre del alma. De tal modo que esto Eliseo, fíjate, Eliseo dice que anduvo por todos lados con Elías, y ahorita lo vamos a ver. Pero dice que Eliseo recibió el manto. Si tú lees bien, dice que hasta que le dijo, ¿cómo le dijo? Padre mío, y los carros de a caballo. Entonces, fíjate, hasta que él reconoció, él anduvo por todos lados con Elías, pero nunca le dieron el manto. ¿Sabes por qué? Porque cuando le dijo, vamos, le dijo, déjame ir a despedirme de mis padres, le dijo. De tal modo que en la Biblia encontramos de que Eliseo era alguien que dice que tenía money, porque dice que tenía como 12 yuntas de bueyes. Era alguien que venía de buena familia, alguien que tenía padre y que tenía madre, y que se quiso despedir, dice. Entonces le dijo, no hombre, vente, vámonos, le dijo Elías, ¿verdad? Y obedeció. Pero hasta que él no se desligó de eso. Cuando te digo no se desligó, no quiere decir que te vas a olvidar de tus padres y que ya no les vas a mandar alguna ayuda para si los tienes en tus países y que te vas a olvidar. No, significa que vas a seguir primero a Cristo. Pero vemos en la Biblia el ejemplo que cuando lo reconoció como padre espiritual, entonces mira, le lanzó el manto, le lanzó la cobertura y no solo recibió la unción de Elías, dice que recibió una doble unción de Dios, de tal modo que todo aquel que reconoce la paternidad de Dios está recibiendo la doble unción de Dios. Se me retrocedió esto, ¿verdad? Ahorita vamos a avanzar. Pero mira, ¿qué más vemos en los días de Elías? En los días de Elías vemos que hay un orden o hay una evolución. Vemos de que hay una proliferación de falsos profetas. Mira, hoy en día se está moviendo algo tan tremendo que es que todo el mundo quiere andar profetizando. Y es ahí donde uno debe de tener el cuidado de qué está recibiendo. Yo no sé si has leído, pero si no puedes leer acerca de Elías en Segunda de Reyes y te vas a dar cuenta de que los profetas tienen un vientre profético. Algún día vamos a ver eso más a fondo porque eso es otro tema. Pero fíjate, te voy a poner, ya vimos a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿quién se recuerda cuál era la dieta de Juan? Y miel, langostas y miel. De tal modo que usted y yo sabemos que la miel es la revelación, ¿verdad? Y entonces vemos que comía langosta, pero no voy a creer que es aquella langosta que cuando uno va al Red Lobster, ¿verdad? Sino langosta le llamaba a aquellos animalitos pequeños que se devoraban las cosechas. Fíjate, él de eso comía, porque el significado de eso es de que como profeta de Dios, él venía arrancando todas aquellas malas enseñanzas que no dejan que la cosecha que Dios trae para tu vida crezca. Fíjate qué tremendo. Todo eso se va a dar por la proliferación de falsos profetas. Pero también en los días de Elías había una entidad bien fuerte que se movía, que se llamaba Jezabel, ¿verdad? Ahí se la tengo apuntada. Porque Jezabel es un movimiento que está en contra de lo profético, en contra del mensaje de Dios. No quiere que el mensaje llegue a tu vida. No quiere que te desarrolles. No quiere que crezcas, sino que está en contra. A tal modo que vemos en la Biblia que Elías dice que tuvo miedo. O sea que ese movimiento ha de ser fuerte, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces vamos a vencer. Debemos de tener mucho cuidado de no dejar que Jezabel se meta en nuestras vidas, que no entre en nuestros hogares, que no se meta en nuestras redes sociales, que no se debemos de cerrar los espacios, porque Jezabel lo que quiere es apartarte de el verdadero mensaje, apartarte de la verdadera doctrina. Usted sabe que hay la buena doctrina,
la sana doctrina y también hay falsas doctrinas, corrientes de doctrinas que a veces hablan la palabra de Dios, pero la hablan a medias. De eso debemos de cuidarnos. ¿Cómo? Conociendo la verdadera doctrina, conociendo la sana doctrina, leyendo la palabra de Dios. Así es como conocemos. ¿Usted cómo conoce un billete de a 100 si es de verdad o es de mentiras? Porque conoce el bueno, ¿verdad? De tal modo que cuando usted mira y levanta el billete de 100 y si mira que tiene bigotes, ¿qué dice usted? Este es falso, ¿no? Bueno, si se lo hicieron con lapiceros, no, pero si lo ve diferente, dice, no, este es falso, ¿verdad? Y ya cuando le pasa el lápiz, falsísimo, ¿verdad? Entonces, también así conocemos nosotros la sana doctrina, leyendo su palabra. Pero mire qué precioso, porque ¿qué también será en los días de Elías? El arrebatamiento. En los días de Elías es donde se da el arrebatamiento. Y nosotros estamos viviendo los días de Elías. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es esa preciosa esperanza de la resurrección anastasis que se da y que tiene un proceso y que se lo voy a enseñar. Bueno, ahí le tenía de la entidad, porque la entidad de Jezabel es una mezcla, es contaminaciones, contamina. Jezabel mezclas, puede ser la música, puede ser lo que escuchamos, pueden ser pequeños pleitos que se meten, pueden ser doctrinas, ¿verdad? Si alguien viene y te viene a decir, no, es que mira, el diezmo ya es algo que ya quedó abolido, ya es algo que no se da. Cuidado, porque son mezclas que quieren enseñarte de una manera diferente para que tú pierdas la bendición. Porque la bendición de Dios se da, ya lo vimos, cuando obedecemos. Pero quería ir a este punto, miren, porque fíjate que como cristiano, te lo decía al inicio, nosotros debemos de evolucionar. ¿Y qué quiere decir evolucionar? Crecer. Quiere decir que no me voy a quedar igual, sino que voy a ser mejor. O sea, uno de menos a más. Involucionar es ir para abajo, ¿verdad? Evolucionar es crecer. Entonces, vemos de que Elías, al igual como Enoc, caminó con Dios, porque él le decía, ve acá, ve allá, y él iba, caminaba, agradaba a Dios. Vemos que obedeció la palabra de Dios. Vemos de que al primer lugar donde fue, dice que lo mandó a Gilgal. Y fíjate qué tremendo, porque Gilgal quiere decir morir a la carnalidad, como nos predicaba la pastora el día viernes, ¿verdad? Morir a todo aquello que no le agrada a Dios, a todo aquello que le desagrada. Entonces, es el primer punto que va a vivir el cristiano, es morir a las carnalidades. Por eso vienes, recibes al Señor, te bautizas y empiezas a experimentar la nueva naturaleza de Dios. Empiezas a caminar en esa nueva naturaleza y empiezas a dejar todo aquello que le desagrada a Dios. Si antes tenías problemas de vicios, empiezas a aborrecer los vicios. Si antes tenías problemas de que nomás empezaba tum, 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 ¿verdad? Tum, tum, y tú, ¿verdad? Entonces se empiezan a dejar esas carnalidades, ¿verdad? Y empiezas a vivir en el espíritu, porque entonces cuando empieza entonces tú ya te empiezas a gozar, pero en el espíritu. Yo leía un comentario hace poco que ponían ahí, estaban danzando, fíjese, porque hay diferentes tipos de danzas. Y ese es otro tema que podemos ver más adelante. Y decía alguien, espero que estén danzando conforme al espíritu, decía ahí. Entonces, fíjate, cuando ya tienes doctrina, entiendes que el Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque vas a adorar en espíritu. Pero ¿cómo vas a danzar con el espíritu? Con lo que vas a danzar es con el cuerpo, pero motivado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No vas a empezar a danzar, ¿verdad? No, sino que hay tipos de danzas, ¿verdad? Hay danzas de guerra, hay diferentes tipos de danzas que definitivamente se manifiestan por el cuerpo. Rápidamente te explico, la música tiene 3 partes, melodía, armonía y ritmo. La melodía dice que ministra el espíritu. Cuando tú escuchas tocar los vientos, por eso es que a veces le impactan a uno, se siente aquella alabanza poderosa. ¿Por qué? Porque está ministrando el espíritu de poder.
La armonía ministra el alma. Y el ritmo, ¿qué cree que ministra? El cuerpo, ¿verdad? Entonces, fíjate, Gilgal, morir a las carnalidades. Luego, dice que mandan a Elías, ¿a dónde? A Betel. Y Bet significa casa, y Betel significa casa de Dios. Entonces, fíjate, el proceso de evolución del cristiano, ¿a dónde te quiere llevar Dios? A su casa. Deja la carnalidad, vienes a la casa de Dios y empiezas a llenarte, empiezas a recibir la llenura de Dios, para que después vayas a Jericó. Y Jericó significa santificación. Empiezas entonces a orar más, empiezas a ayunar más, empiezas a adorar más, a buscar más de Dios, ¿verdad? Llegó el domingo, se terminó el domingo y el día del lunes tú ya no hay a las horas de que empiece el discipulado, porque la santificación estás buscando más de Dios. El martes te quedas triste en la casa porque no hay servicio, y el miércoles ya no hay a las horas de que sean las 7:30 porque vas a ir a adorar al Rey. Santificación. Se empiezan a experimentar cambios, se empiezan a hacer el deseo en nosotros de buscar más de Dios, de comer más de Dios, para por último llegar al Jordán. Y el Jordán lo que significa es humillación, humillarnos. Mira, la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta, de tal modo que nosotros debemos de mantener humildad en todo lo que hacemos. Si te ponen en un privilegio, gloria a Dios, la gloria y la honra sea para Dios. Si te ascienden y ahora ya eres servidor, ¿verdad? Mantén la humildad, porque la gloria es para Dios. Si te ponen de servidor y ya te ponen a mujer, pues gloria a Dios, ¿verdad? Estás creciendo, están viendo tu fidelidad, están viendo que tienes compromiso con el Señor, que amas a Dios, te ascienden luego a diácono. Gloria a Dios, es ahí donde debes de mantener la humildad, porque en el momento en que las personas se les sube a la cabeza el orgullo, la soberbia, es ahí donde empieza el problema. Y Dios quiere erradicar todo eso. Dios quiere que como cristianos nosotros vayamos evolucionando, nosotros vayamos creciendo, nosotros vayamos asimilando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, tan bonito cuando es hablar con gente que es sociable, ¿verdad? Que no son creídos, que a veces con educación y con manera nos dicen, ¿verdad? Ah, ya viste, mira, mi nuevo reloj, ¿verdad? Oye, ya viste, estoy estrenando aire acondicionado, lo dicen, pero no orgullosamente. Es bonito platicar con gente así. Si no es orgulloso, hasta uno le da un, ¿cuándo platicamos otra vez? ¿Cuándo nos juntamos otra vez? Cuando tú te mantienes en una actitud de humildad, todo te va bien, Dios te bendice y te prospera en tu trabajo, en tu casa. Mantener la humildad a veces cuesta, pero si nosotros queremos, como dice la palabra de Dios, buscar la paz y la santidad, tenemos que ser humildes. A veces hasta repetir las cosas. Decimos, ya te lo dije una vez. No, seamos humildes. Te lo voy a repetir, creo que no me escuchaste. Fíjate que esto y esto y eso. Y fíjate, a veces por esas cositas, dice la palabra del Señor que entran zorras pequeñas que quieren arruinar grandes viñedos. Nosotros debemos de identificar esas pequeñas cositas que nos quieren echar a perder nuestras grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, que normalmente se te presentan cuando vas a servir, se presentan cuando es tu semana de servicio al Señor. Te vienen los ofrecimientos, te vamos a pagar a 40 la hora. Y entonces tú debes de discernir y de ser también utilizar la astucia, porque Dios nos dio sabiduría. Y es ahí donde entra la negociación. Mira, hoy no puedo porque le voy a ir a servir al Rey de Reyes, pero mañana, si querés, yo te hago 10 horas de 40. Y las personas acceden. A veces Dios habla preventivamente y te está mandando el mensaje para que te prepares, para que dispongas. Fíjate, ¿qué dijeron en el Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado
el primer amor. Y dejar el primer amor significa que ya no le damos la prioridad a las cosas de Dios, que ya no le damos la prioridad al servicio a Dios, que ya no le damos la prioridad a la casa de Dios. Pero cuando tú pones la prioridad en las cosas de Dios, entonces Dios se agrada y empiezas a caminar en obediencia. Empiezas a morir a las carnalidades, porque ya no te mueve el dinero. El amor al dinero queda por un lado. El dinero lo miras como una bendición. Dios se agrada. Y entonces sigues, te vas a la casa de Dios, te congregas, te llenas de bendición. La llenura de Dios viene a tu vida como en los días de preparación. Y entonces empiezas a caminar en santidad, en Jericó, donde tú puedes. Santidad dice que es apartarse. Si alguien te dice, no, ¿cómo vas a ser santo? Santo es el que se aparta para Dios. Caminas en santidad. Ya no te vas a meter al pachangón, sino que te vienes a hacerle fiesta al Rey de Reyes. Ya no te vas a ver contaminación con tal vez algunos familiares que pues les gusta, ¿verdad?, estar en las carnalidades, sino que entonces tú los conviertes a ellos y dices, vamos a la casa de Dios, venite, te voy a presentar a alguien que te va a cambiar, a alguien que te va a llevar a otro nivel. Y entonces vienes al Jordán a humillarte delante de Dios. Cuando tú vienes acá y te postras delante de la presencia del Señor, el Señor desciende. Si todos nosotros nos propusiéramos todas las veces que nos reunimos a alabar al Señor con humildad, todos nosotros vamos a ser llenos de su presencia. Dice amén. Cierra sus ojos, vamos a cerrar. Voy a dejar ahí, nos quedamos en el cuarto, pero en otra oportunidad podemos desarrollar los otros días. Dios quiere que nosotros evolucionemos. Dios quiere que nosotros sepamos que Él viene pronto, que Él está ya así, un poquito más para venir. No te desesperes. Dice que el que pacientemente espera, recibe. Dice que el que espera en el Señor recibirá nuevas fuerzas y que volará como las águilas. Lo que está diciendo ahí es que Dios te va a levantar en el arrebatamiento, que Dios te va a llevar a otros niveles, que Dios va a ser entonces el que se va a encargar de que tú tengas la administración, el que se va a encargar de que tú te santifiques, el que se va a encargar de poner el querer como el hacer en cada uno de nuestros corazones, de tal modo que ya no nos vamos a preocupar del mañana, sino que vamos a esperar confiadamente en que el Señor todo lo puede, el Señor todo lo hace, el Señor es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Padre bendito, yo te vengo pidiendo y rogando, Señor, porque seas tú bendiciendo, Señor, porque seas tú, Señor, equipando, porque seas tú, Señor, llenando, Señor, y habilitando con dones, Señor, habilitando en tu presencia, Señor, para que esa preparación, Señor, se llegue y estemos listos para tu venida, para que cuando tú vengas, Señor, aquel que es predicador lo encuentres predicando, Padre bendito. Aquel que es tu hijo lo encuentres compartiendo de ti, Señor. Aquel que fue destinado para alabarte y glorificarte, tú lo encuentres, Señor, alabándote y adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre bendito. Queremos irnos contigo, Señor, que en nuestro corazón sea el anhelo, Señor, cada día, cada mañana al despertarnos, Señor, nuestra mente, Señor, sea pensando en ti, Señor. Renueva las mentes, Padre bendito, renueva los conocimientos, Señor, Padre bendito, y que nos acerquemos más a ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Sí, Señor. Ponte de pie, vamos a despedir este servicio. Creo que Dios nos ha puesto alertas. Hablar de temas escatológicos es de
reconocer, hermanos, que estamos viviendo los últimos días y de prepararnos. ¿Cuánta gente necesita escuchar esta enseñanza? Pero fíjense, a alguno de ellos se las van a pasar, porque nadie les habla de eso. Entonces hay una ley, la ley de la ignorancia, que les pasan por alto muchas veces, porque no hubo quien los preparara. Pero a usted y a mí nos está preparando el Señor con esta palabra. Ya no perdamos el tiempo. Muramos a las carnalidades, muramos a los pleitos, envidias, contenciones y situaciones adversas. Que el Señor nos ayude a estar preparados y poder ver. Yo me quedo cuando veo estas enseñanzas, digo, Dios mío, y cada una de ellas debería explicarse despacito. El hermano explicó 3, 4, creo, y hermanos, cada una de ellas es un tema. A verlo así doctrinalmente. Porque como los días, cada vez que la Biblia dice como los días de Noé, nosotros muchos solo predicamos y decimos como los días de Lot y los días de Noé. No, eso es los días de pretribulación y gran tribulación. Pero vemos nosotros los 7 días, que es la semana escatológica que se presenta, donde cada uno de esos temas deberíamos de, por lo menos, entenderlos para que nos preparemos. El Señor viene pronto. Maranata. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar para despedir este servicio y bendecirles, para que el Señor lo lleve con bien, y mañana a la 1 de la tarde. Acuérdense que mañana es a la 1 de la tarde acá. Le bajamos 1 hora para que quede un espacio para llegar allá a las 5:30. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Te pido, Señor, que esta palabra repose sobre nosotros y nos dé abundante fruto. Guárdalo, Señor, que la santidad que tú nos has dado hoy la guardemos, que no nos contaminemos. Señor, ten misericordia y prepáranos para esa gracia que viene, que nos va a perfeccionar en un abrir y cerrar de ojos para ser como tú. Los despido en paz y los bendigo, y te pido que guardes su regreso a casa, que bendigas su reposo, su descanso, para que no hayan estorbos mientras duermen y que se puedan levantar con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.